Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este programa, nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga hacemos este hermoso programa. Pablo, buenas noches y ¿por qué no nos comentas el tema y el invitado del día de hoy, por favor? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Sí, hoy tenemos un nuevo programa con un tema que muy pocas veces se ha tocado, o más bien diría que en redes sociales o en las diferentes plataformas no ha tenido la oportunidad de ser conocido por los apicultores. En esta ocasión tenemos a un joven profesional, geólogo, egresado y titulado desde la Universidad Andrés Bello, de acá de Chile, que ya está ejerciendo en múltiples aspectos de la geología, ha trabajado en el norte de Chile, y llama la atención que un geólogo tenga directa relación, ¿no? O tratemos de vincular la geología con la apicultura, y eso es lo interesante de nuestro invitado, ¿no? Así que lo vamos a saludar. Buenas noches, Ángelo Pincheira Sagredo, desde Chile, desde la comuna de Quillón. Bienvenido a la plataforma, bienvenido a Entre Apicultores. Buenas noches, Pablo, Rodrigo. Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado acá. Para mí, en realidad, es un honor muy grande poder aportar con un granito de arena en todo lo que es la apicultura y dar a conocer igual lo que es esta linda profesión de la geología, que no solamente tiene que ver con la minería. Hay mucho más por explorar en la geología. Así que encantado de poder estar acá y responder todas sus preguntas y conversar sobre el tema. Buenísimo, Ángelo. Mira, llama mucho la atención, ¿no? Que cómo podríamos vincular a la geología con la apicultura. Y creo que la primera pregunta está referida a eso, cómo relacionamos la geología desde tu punto de vista con los suelos, tienes algún vínculo con la apicultura anteriormente, cómo llega un geólogo a interesarse o a interrelacionar la geología con la apicultura. Uh-huh. Sí, mira, si me lo permites, en primera instancia me gustaría explicar bien qué es la geología en sí, ¿ya? Y me gusta siempre explicar qué es la geología, tratando de explicar en primera instancia que el planeta Tierra funciona como un sistema, compuesto por varios componentes, ¿cierto? Que en geología se llaman esferas. Entonces, entre estas esferas encontramos la geósfera, la biosfera, hidrosfera y la atmósfera, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra lo tiene que ver un geólogo. Entonces, como yo te decía, por lo general, cuando nombran un geólogo o cualquier cosa, lo relacionan instantáneamente a minería o al tema de los volcanes, etcétera, etcétera. Pero hay mucha parte de la geología que no se conoce a gran escala. Y es lo que yo te decía hace un rato atrás, que yo siempre traté de darle eh, a mi profesionalismo ese enfoque. Un enfoque un poquito aparte de lo que viene siendo la normalidad de lo que son los geólogos. Entonces, en ese sentido, siempre traté de buscar la quinta pata al gato, por decirlo así, salirme un poco de la normalidad y de hecho una de las prácticas que hice yo como estudiante fue de estudios de suelo, con una empresa acá de Concepción, AgroSeller, otorgando asesorías a la agricultura, a la gente agricultora de los sectores, de la región del Biobío. Entonces, ahí el geólogo tiene mucho que decir en realidad. Ya, nosotros como en esa asesoría tratábamos de potenciar y optimizar las plantaciones de los agricultores. Ya viendo todo el tema del estudio de suelo, haciendo calicatas, que calicatas para quien no sabe es básicamente hacer un agujero de 1 por 1 de 1 metro de profundidad y ver los horizontes de suelo, el tipo de suelo, la calidad del suelo y todo ese tema. Y ahí entregarle como un tipo de informe a los agricultores y decirle qué le falta al suelo o qué necesita el suelo para tener los mejores componentes para así que su fruta crezca bien, sabrosa, dulce, etcétera, etcétera. Entonces, Ángelo, sí, dime. mira, uno de los enfoques principales que tiene la apicultura del siglo XXI, Uh-huh. que lleva a la preocupación de los apicultores, es el cambio en el uso del suelo y la pérdida de suelo que tiene directa relación con las especies que en estos suelos crecen, que tienen importancia para las abejas en cuanto a la producción de pólenes y néctar
con los cuales ellas se alimentan. Cuando tú haces un estudio de suelo, tiene mucho que ver con la calidad del suelo, los estratos, la antigüedad, los componentes del suelo, los nutrientes, etcétera. Sí, de hecho, bueno, cuando uno hace Galicatas, saca un informe bien completo de la calidad y la composición del suelo. En realidad ahí un geólogo puede ver varias cosas. En sí, como al ojo, puede ver varias cosas como la textura de la arena, el tipo de arena, y que son parámetros muy importantes igual para las plantaciones. Por ejemplo, no sé si hay algún agricultor por ahí que sepa un poco del tema. Casi siempre, no sé, por el tema de las frutillas, por ejemplo, de los berries en general, no sé, necesitan una arena con textura franco-arenosa, que es básicamente un ensayo de textura que se puede palpar. Ahí básicamente como al ojo, por decirlo así. Entonces, ese es uno de los parámetros que se puede observar. También tiene que ver el tema químico con un pHímetro y bueno, ahí se necesita la implementación. Un pHímetro para medir el pH del suelo, la salinidad y la conductividad, que también son parámetros muy importantes. Y también otro parámetro muy importante es la permeabilidad del suelo, que tiene que ver con cuánta agua permite pasar por el suelo o cuánta agua permite retener, que eso también es muy importante a la hora de un regadío optimizado también. Y ¿Qué, en realidad en general. ¿Mm? qué tipos de suelo, Ángelo, principalmente predominan en las zonas melíferas del sur de Chile o del centro-sur de Chile? ¿Franco arenoso, franco arcilloso? ¿Cuáles son las características de estos suelos que hacen que las especies nativas que en ellos crecen, o herbáceas o matorrales que ahí crecen con importancia apícola, lleguen a desarrollarse bien, lleguen a una vida adulta y puedan producir una gran cantidad de yemas florales desde las cuales las abejas, ¿no es cierto?, aprovechan o se benefician? Sí, mira, hablando como de superficie, en general, Chile como que un porcentaje muy alto es arcilloso. Pero si nos vamos a un poquito más de profundidad, ya tenemos francos más arenosos y franco arenosos, que esos son por norma general como lo más óptimo para el crecimiento oportuno de casi todas las especies en realidad. Así que en general Chile tiene muy buen suelo, hablando en tema de textura. ¿Y qué pasa con un monocultivo por ahí que establecimos en un muy buen suelo franco arcilloso, por ejemplo, con Ujú. alta capacidad de nutrientes, como monocultivo, como un bosque de pinos, que acidifica y que en definitiva desplaza a la flora melífera importante en la zona? Claro, mira, con los monocultivos igual hay varios puntos que tocar en realidad. Porque primero que todo, es lo que tú decías, po, prácticamente destruyen el suelo, ¿ya? Entonces, tanto como la ruptura física como de nutrientes, po, ¿cachai? Porque el tema de los monocultivos sí o sí te va a generar una pérdida de nutrientes en el suelo. Como el monocultivo es solamente, valga la redundancia, un tipo de cultivo, ese cultivo va a alimentarse de ciertos nutrientes del suelo. Entonces va a empobrecer el suelo de esos nutrientes y va a dejar a los demás como si nada. Entonces básicamente es como una rutina. Como lo humano en la rutina mata, el monocultivo también mata el suelo. En cierto sentido, escasea ciertos nutrientes y deja otros como si nada. Ese es un punto. También el deterioro de la estructura del suelo físico, ya sea con el tema de la compactación y la erosión del suelo. Y básicamente eso, esos dos factores son como los más generales. Y eso va a desencadenar también en la pérdida de biodiversidad o también va a permitir, no sé, la entrada de nuevos plagas y enfermedades que van a afectar también. Entonces, el monocultivo es muy dañino en cierto sentido, eh, a futuro, por decirlo así. Y también otro punto muy importante, los monocultivos, al deteriorar el suelo pierde la capacidad de absorber carbono, ¿ya? Y entonces el suelo no va a poder absorber carbono, este no se queda liberado en la atmósfera y casualmente eso también es uno de los factores que influyen en el cambio climático.
Entonces los monocultivos desde ese punto de vista son, claro, son beneficiosos para los dueños, pero para la demás gente, relacionada también con la apicultura, va a generar un hábitat muy inhabitable para las especies mielíferas. Ok, ya que hacen menciones, Ángelo, al cambio climático, ¿no? Sabemos que las abejas, la apicultura son agentes bióticos, ¿no? Son muy sensibles a los cambios climáticos en primera instancia, ¿no? En la primera línea de afectación están las abejas, y eso sumado a lo que tú nos comentas, que con la degradación de los suelos, con el cambio en el uso de los suelos, y esto tiene directa relación, ¿verdad?, también con lo que está pasando con nuestro planeta, o sea, los cambios de temperatura, los eventos climatológicos adversos, etcétera. Desde el punto de vista del cambio climático, la geología, ¿qué nos dice? Bueno, primero que todo, para todos los que aún no creen en el cambio climático, en realidad tienen que empezar a tomarlo bien en cuenta. Es un hecho, es un cambio que ya es cuantificable, es visible a simple vista. Hay muchos cambios que lo confirman. Y básicamente, como a nivel personal, cada persona no tiene como mucho que hacer. Simplemente tiene que asesorarse bien y ver cómo le puede afectar en su rubro. ¿Cierto? Entonces, como para explicar un poco lo que es el cambio climático, básicamente tiene que ver con la acumulación de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero se liberan por muchas razones. Uno de los principales es la industria, las empresas, las grandes empresas que liberan mucha cantidad de dióxido de carbono, el crecimiento exponencial de la humanidad, de la población. Eso también genera un impacto en el cambio climático, debido a que al haber más gente que alimentar, al haber más gente que habitar, por decirlo así, se necesita generar mayor cantidad de alimentos, mayor crecimiento de las ciudades, etcétera, etcétera, lo que a su vez también contribuye a la alimentación de más CO2 a la atmósfera. También tiene que ver el tema de la deforestación, que básicamente al haber menos árboles hay menos capacidad de absorber el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno, ¿ya? Y también la destrucción de los ecosistemas marinos, que aunque suene como un poco raro o no sé, como ilógico, los ecosistemas marinos como los corales y las algas, etcétera, etcétera, son los que generan la mayor tasa de cambio de dióxido de carbono en oxígeno. No son los árboles terrestres, son algas marinas los que generan la mayor parte del cambio de dióxido de carbono a oxígeno. O sea, en definitiva, ¿sería el océano una de las mayores fuentes de captación o retención de CO2? Exactamente. Y no así como creemos la mayoría de la gente, que son, ¿no es cierto?, los árboles a través del consumo del CO2. Claro, así mismito, así como tú lo dijiste. Sí, aunque suena como un poco raro, como no un poco creíble, así es. Las algas son los que generan la mayor. De hecho, no recuerdo muy bien el dato, pero sé que es más del 80%. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, esta liberación de CO2, de exceso de CO2 a la atmósfera y de otros gases de efecto invernadero, generan y potencian un fenómeno natural que es de la Tierra, que es el efecto invernadero, básicamente. Bueno, en realidad el efecto invernadero es un efecto que ha estado en nuestro planeta desde el principio de la Tierra, y que de hecho permite la vida en nuestro planeta, valga la redundancia. Ya que este efecto produce la temperatura perfecta, o que no se escape todo el calor, y se genera la temperatura perfecta para poder habitar el planeta, ¿ya? Pero al tener exceso de estos gases, este efecto se intensifica y ahí empieza el problema. El cambio climático nos crea una suma de factores adversos para los apicultores, ¿no? Eventos extremos, ¿verdad? Lluvias, temperaturas en épocas del año que no debieran superar las máximas. Por ejemplo, en el otoño, en otoño este año acá tuvimos, y en gran parte también de Latinoamérica, tuvimos un otoño bastante cálido. Entonces, eso impedía que las abejas entraran en un proceso invernal, ¿verdad?,
que es normal para la fecha, en lo que continuó la actividad biológica de las abejas, impidiendo este letargo natural, ¿no es cierto?, esta época de dormancia que se debe producir durante los meses de mayo, y esta generalmente no ocurrió en este año, y si sumamos hacia atrás es lo mismo. Entonces, toda esta actividad biológica a destiempo ha hecho, de alguna forma, colapsar algunas colonias, ¿no? O la necesidad de los apicultores de tener que invertir en alimentación suplementaria, porque ya las reservas que las abejas habían recolectado durante la temporada estival ya no estaban, porque el ciclo biológico había continuado. Entonces, todas estas cosas son productos del efecto del cambio climático, y según tu punto de vista, nosotros los apicultores en el futuro tenemos que seguir viendo este tipo de cambios, este tipo de eventos que van a estar directamente relacionados con los manejos que hacemos en nuestras colmenas. Mira, lamentablemente la respuesta es que sí. Van a tener que seguir enfrentando estos tipos de problemáticas. En realidad, uno de los efectos principales del cambio climático es el aumento de la temperatura media del planeta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Chile hay datos de que, no sé si está por ahí está la presentación. Si puedes ir a la diapo 17, Rodrigo, por favor. Sí, ahí vamos. Ya sabes de memoria. Ahí vamos. Ese. Bueno, ese es un gráfico de anomalía de temperaturas máximas y mínimas de Chile, desde el 1963 hasta el 2020. Entonces, básicamente, pongámonos en contexto de la primera gráfica, de la izquierda, que es de la temperatura mínima. El 0 es la normalidad, ¿ya? Es como lo que se espera. Las líneas rojas es cuando hubo mayor temperatura de la que se esperaba, y las líneas azules son cuando hubo menor temperatura de la que se esperaba, ¿ya? Entonces, y la línea negra es una línea de tendencia, la que nos indica claramente que la tendencia va hacia que cada vez hay más anomalías donde hay más temperatura de la que se esperaba, tanto en la anomalía de temperatura mínima como en la temperatura máxima también. En ambos gráficos se observa esta tendencia en donde la temperatura sigue ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo. Y lamentablemente las tendencias generalmente son continuas, a menos que haya un gran cambio, que es muy difícil de hacer en este caso. La tendencia nos dice que van a seguir estos aumentos de temperatura, y como te decía, pues, es una de las mayores problemáticas, porque cuando estuve en el seminario de apícola, yo me dediqué a preguntar a la gente, a los vendedores de los suplementos, por lo mismo, si estos últimos años habían tenido un alza de las ventas debido al cambio climático. Y la respuesta fue en común que sí, que las ventas se habían alzado mucho debido a este tema. Un cambio mínimo de 1 grado en la temperatura promedio puede cambiar mucho las temporadas de flora y fauna en general. Hay, no sé, árboles que crecían no sé, que florecían por decir así, en otoño, y ya estaban floreciendo en invierno, ¿no? Por decirte un ejemplo medio loco, no tengo ningún dato como oficial, pero eran afirmaciones que me decía la gente, que lo ha visto. Sí, hay apicultores que tienen esos datos, que especies melíferas que han cambiado su estado fenológico, o sea, su conducta fenológica, ¿no? Claro. Que acumulan menos horas frío, por lo tanto florecen antes, o aquellas que acumulan demasiadas horas frío, florecen a destiempo, y eso no se va coordinando con el desarrollo biológico o la curva biológica de la colonia a partir de la primavera, ¿no? Entonces, suelen ocurrir floraciones bastante cortas, ¿no? En periodos a veces que nos toca con lluvia o nos toca con bajas temperaturas, cuando lo normal es que esa especie florezca con temperaturas mayores. Por lo tanto, no se produce la generación de néctar a través de los nectarios a falta de temperatura.
¿Mm? O al contrario, tenemos eventos extremos de temperaturas, como por ejemplo en la zona central, donde el quillay debiese florecer con temperaturas de 27, 28 grados, sin embargo pasamos los 30, 32 y prácticamente la floración o las flores se queman, por lo tanto no hay cera o nula producción de néctar y eso está de acuerdo con la temporada. Y no es solamente lo que pasa en Chile, sino que también Argentina experimenta los mismos eventos y Latinoamérica en general. Entonces, desde el punto de vista de la geología, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué debiéramos hacer los apicultores? Bueno, sin duda alguna, lo primero, asesorarse. Ver el tema con alguien que pueda, entre comillas, predecir lo que pueda pasar. Si bien es cierto, es muy difícil de predecir con exactitud, como te decía el ejemplo de los gráficos, hay tendencias, hay forma de saber qué es lo que se podría enfrentar y básicamente eso, buscar como la mayor cantidad de maneras o de ayudas, por decirlo así, para que los problemas sean menos. Básicamente eso es lo que podría yo aconsejar a los apicultores y a todo en general. Rodrigo. Y dime, Ángelo, con respecto a la niña, el niño, ¿sí? Estuvimos hablando recién del efecto invernadero, que esto vino para quedarse, supuestamente, y esto progresivamente se va a notar más. Si nos ponemos a hablar sobre los efectos del cambio climático que están teniendo en este momento en Europa, donde hacía más de 60 años que no había inundaciones en determinados lugares de España. Si hablamos que el año pasado acá en Argentina fue la peor sequía de los últimos 80 años, ¿hay alguna aplicación? ¿Hay algo que nosotros como apicultores que podamos ir analizando, podamos ir viendo desde el punto de vista de la geología para ir adelantándonos a estos temas? ¿Tenemos aplicaciones o técnicas que podamos tener en una computadora o en un celular que podamos empezar a tomar decisiones previas y no ir siempre atrás del problema? Mira, así como una aplicación mágica, no te podría dar ninguna, la verdad. Sinceramente, la solución que le veo a ese tema, sobre todo porque son cosas que pueden cambiar de un día a otro. De hecho, cuando vemos el tiempo en la televisión, nos dicen, no sé, que mañana va a llover o que no va a llover y el otro día puede que llueva. Es algo como muy tentativo en realidad. Pero la mejor forma es estar siempre estar siempre informado en realidad. Estar por el tema del niño y la niña, son fenómenos que también han tenido una variabilidad muy grande y una afectación muy grande con respecto al cambio climático. Entonces, básicamente yo te podría aconsejar siempre estar viendo las noticias, informarse, buscar en internet, en fuentes confiables en realidad. Y básicamente la información es muy importante, muy importante. Pero alguna aplicación no sabría darte. Las abejas Ángelo son uno de los pocos organismos manejados, entre comillas, por el hombre, que son capaces o eran capaces de autosustentar su alimentación, ¿no? En los últimos 10 o 15 años se ha recurrido a prácticas de alimentación suplementaria y complementaria para poder sostener o hacer sostenible la apicultura para llegar a una temporada de producción. Sin embargo, vemos que en un contexto de cambio climático generalizado a nivel mundial, ahí la tendencia es que esto no es reversible, ¿no? Por lo tanto, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Y los apicultores de alguna manera estamos siempre relacionados con el medio ambiente, con la biodiversidad, con lo que te comento, porque exclusivamente las abejas debieran autosustentarse a través de la naturaleza. Entonces, la geología nos pone una voz de alerta, nos enciende un farol rojo a los apicultores, en el sentido de que tenemos que preocuparnos de eso y otras cosas, como por ejemplo los eventos climatológicos, ¿no? Argentina también y Chile en este invierno y el invierno pasado tuvieron eventos climatológicos muy adversos,
que redundaron en muchas colmenas, muchos apicultores que perdieron sus abejas, sus colonias inundadas, ¿no? Y después en el verano, con las temperaturas extremas, también perdieron sus colmenas a causa del fuego. Entonces, ¿qué nos dice la geología ahí desde el punto de vista de practicar modelos o de crear modelos que de alguna manera nos sirvan a los apicultores para tomar las precauciones necesarias de instalar o no instalar en tal lugar un apiario? Sí, mira, ahí, bueno, en la geología hay muchas herramientas que se pueden utilizar para eso. La más fácil y la más general es por teledetección, que básicamente por imágenes satelitales, que entregan información de la altitud del terreno y muchos más. Bueno, si Rodrigo puede poner la diapo 32. En base a estas informaciones de que nos entregan las imágenes satelitales, se pueden generar estos modelos, como el que está en pantalla. Por ejemplo, ¿De en qué este nos habla el ejemplo, modelo? ¿cómo? ¿De qué nos habla este modelo? ¿Es un modelo, un mapa creado por ti, Ángelo? Sí, este es un modelo que yo hice, es un mapa de susceptibilidad, que quiere decir que, bueno, qué tan susceptible es cierta área para algún riesgo, en este caso de remoción en masa, que es básicamente flujo de tierra, de barro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este mapa se toman varios parámetros, como el tema de las pendientes, de las pendientes, disculpen, la geomorfología, que es básicamente geoformas, que tienen nombre en la geología, la orientación de las pendientes, los cauces, la geología, que se refiere al tipo de roca, al uso de suelo, la vegetación y la humedad. Todo eso obtenido a partir de información satelital. Y puede ser también corroborada en terreno. Pero básicamente la suma de estos parámetros nos van a entregar un mapa de susceptibilidad, que en este caso fue hecho en la comuna de Quillón, y los puntos más rojos son las áreas más susceptibles a que ocurra una remoción en masa, debido a la suma de todos los parámetros. ¿Ya? Las zonas más amarillentas son una susceptibilidad media, y una susceptibilidad baja ya son los colores más verdes. ¿Ya? Entonces, estos modelos nos pueden ayudar a determinar las áreas más óptimas para poder instalar un apiario, o también para instalar una casa, etcétera, etcétera, para poder instalarse en general. Ese es uno de los tipos de mapas. Puede seguir. Ahí vemos, quería hacerte una pregunta, si puedes Sí, amplificar la imagen, Rodrigo, por favor. Ya, ahí vemos la zona urbana de Quillón, ¿verdad? Y sí, la zona rural, ¿no es cierto? sí. Ahí podemos ver dos grandes afluentes que serían como el río Itata Ajá. y algunos variantes como el Diguillín u otros afluentes. Sí. Entonces, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿en qué zona sería no recomendable ahí establecer un apiario para los apicultores? Eh, un apiario como tal, bueno, alejarse sí o sí de las zonas rojas. Sí o sí de las zonas rojas. La zona, yo creo que las zonas más aptas son las zonas donde hay menos pendiente y que se condicen igual con las partes más verdes en el mapa, ¿ya? Como las zonas más llanas. Porque ahí, bueno, igual en realidad habría que hacer una suma total. Por ejemplo, este mapa es solamente de remoción de masa, ¿cierto? Si puedes seguir 2 clics más, por favor, Rodrigo. Ese es de inundaciones, ¿ya? Entonces, hay varios parámetros que pueden influir en dónde yo puedo posicionar mi apiario de forma segura, ¿ya? Con un solo mapa no se podría ver. Habría que hacer la suma de todos los mapas y ver el punto en sí en el que se podría hacer. Porque hay varios riesgos a los que estamos expuestos, ya sea de inundación, de remoción en masa, eh, de, de incendio, de peligro volcánico también, ¿ya? Entonces, en sí habría que hacer una suma de todos estos mapas, que se puede hacer, muy fácil en realidad. Y una vez ya teniendo los mapas individuales, es solamente superponer cada mapa y ver los puntos en donde se puede poner. Pero por ejemplo, viéndolo individualmente en este mapa, las zonas verdes. Las zonas verdes te va a dar
el punto más seguro en relación a la inundación. Por ejemplo, un clic antes, por favor, Rodrigo. Por ejemplo, ese es el mapa de susceptibilidad de incendios. ¿Ya? En este mapa cambió totalmente la tonalidad de colores. De hecho, se ve casi todo rojo y anaranjado y amarillo. Como en Quillón, Quillón lamentablemente es un área muy inflamable, muy incendiable. Entonces, en relación a los incendios, casi ninguna parte es segura, salvo la zona urbana. Entonces, para saber cómo dónde posicionar un apiario o un centro, habría que hacer un estudio más específico. Y de hecho, igual estos mapas son generales, ¿ya? Entonces, la resolución a escala pequeña no es tan buena, pero sí se puede solucionar haciendo este mismo estudio en el terreno de alguien, por ejemplo. En la parcela de alguien donde quiere instalar un apiario, ahí se puede hacer un vuelo con dron y ver como todo más específico, con una resolución mucho más alta. Entonces ahí como que se podría hacer ahí el estudio y determinar el punto en esa parcela, el punto más óptimo. Ángelo, nosotros los apicultores vamos en busca de la profesionalización. Uh-huh. Y ella requiere el uso de herramientas tecnológicas que nos ayuden, ¿verdad?, a establecer el futuro de una temporada o cómo plantearemos una temporada en un año específico. Y estos modelos que tú nos estás presentando son un camino a esa profesionalización tan necesaria, es decir, el análisis de múltiples variables que nos puedan dar como resultado el éxito o fracaso de una temporada apícola, ¿no? En un contexto de cambio climático, que ya sabemos que la apicultura es uno de los rubros más afectados, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano, y todo el mundo se está viendo afectado por los efectos que tiene en la apicultura el cambio climático y sus diferentes eventos, ya sea incendio, como tú nos has mostrado ahí en los mapas, inundaciones por otro lado, pero te quiero llevar también para el lado de los volcanes. Nosotros también tuvimos un evento muy complicado el año 2015, ¿no?, con la erupción sorpresiva, entre comillas, eso me lo podrías decir tú si que hubieron estudios previos, que ese evento iba a suceder, y fue justo en una temporada estival o una temporada de producción, de floraciones importantísimas para las abejas, sobre todo para los apicultores que hacen transhumancia en el sur de Chile, que quedaron abejas, que quedaron colonias prácticamente enterradas en la arena, ¿no? ¿Cómo podríamos de alguna manera predecir este tipo de, yo sé que es muy difícil, pero en busca de esa profesionalización, en busca de los modelos, en busca de la aplicación de nuevas técnicas o de nuevas herramientas para hacer de la apicultura una temporada exitosa, ¿qué nos podrías aconsejar en ese sentido? Mira, como tú dices, básicamente es imposible predecir una erupción a largo plazo. A largo plazo. Bueno, en Chile hay varias estaciones volcánicas que están ahí, ojo, todos los días. Pero así como decirte de aquí a 2 meses, 3 meses, ya es una escala muy grande. Entonces, en ese sentido es muy difícil. Pero también hay manera de ver, de simular qué es lo que podría pasar en una erupción volcánica. Y Rodrigo, si podría mostrar la imagen que te envié. Sí, ahora te la busco. Mira, en el año 2010, te comento, Ángelo, en el año 2010 me tocó conversar con algunos apicultores que tuvieron en sus apiarios S27F más temprano, ¿no? Y ellos comentaban que las abejas se empezaron a replegar más temprano, a pesar de que había temperatura, ¿no? Uh-huh. A pesar de que todavía era horario de vuelo. De alguna manera, de alguna forma, que pues, se podría predecir que las abejas están directamente relacionadas con la Tierra a través de, no sé, del magnetismo, del norte magnético, que pudiera de alguna manera hacer que las abejas pudieran detectar este tipo de eventos en forma anticipada. Uy, ahí es un tema más específico. O sea, de por sí, el campo magnético de la Tierra se genera en el núcleo externo,
que básicamente que está compuesto por hierro y níquel en estado líquido, que va fluyendo y genera una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica se potencia, se amplifica por la rotación de la Tierra y otros parámetros, y se genera el campo magnético, ¿ya? Eso es la primera parte. Bajo ese concepto no habría otro factor que afectara en el campo magnético de no ser el núcleo externo. Entonces, los terremotos en general se generan en el manto superior o la litosfera. Entonces, como que mucha relación directa no sabría decirte. No sabría cómo decirte específicamente si las abejas fueron capaces de captar de cierta manera eso. Yo creo que sí, de por sí las abejas tienen que tener una capacidad sensorial mucho mayor que la del humano. Y básicamente, cuando se desencadena un terremoto, las placas que están chocando, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿cierto? La placa oceánica que va como arrastrando la continental y se libera, eso produce el terremoto. Pero detrás de eso hay harto rato donde la placa está rascando, que genera vibraciones. Quizás imperceptible para el humano, pero para la abeja puede que sí, no sé, no sabría decirte. Entonces quizás las abejas en ese sentido fueron capaces de detectar esa pequeña sismicidad y estar un poco atentas en ese sentido. Pero con el tema del magnetismo, me hiciste acordar de otro tema igual que importante, que es el tema de las tormentas solares, ¿ya? Que de por sí no hay muchas cosas que afecten el campo magnético de la Tierra, por sí solo. De hecho, bueno, el campo magnético tiene como una ciclicidad en donde se invierte, pero es cada cientos de años, entonces imperceptible a escala humana. Pero sin embargo, las tormentas solares sí son capaces de alterar nuestro campo magnético, y en ese caso sí afectaría como la orientación de las abejas, que tengo entendido que ocupan magnetismo electromagnético para salir, alimentarse y para volver a la colmena. Entonces, yo creo que como a modo de consejo, cuando en la televisión sepan de alguna manera que hay tormentas solares, yo creo que igual es un tema más delicado. Y como estar alerta de quizás no liberar a la abeja porque se podrían perder o podrían alterar su orientación, básicamente. Sí, y eso lo hemos visto muchas veces, Ángelo, en colmenas que se despueblan, ¿no? Cuando ocurren estas tormentas solares y que llegan esta radiación, ¿no? Que de alguna manera es absorbida por el campo magnético y que en el norte, no sé, pues lo conocemos como las auroras boreales, no sé si estoy tan equivocado en eso. Sí, sí. Pero las abejas también hemos visto comportamientos muy similares, por ejemplo, cuando se aproxima una tormenta o lluvia, se empiezan a acelerar bastante, salen muchas abejas, ¿no? Y de repente, en instantes se repliegan, ¿no? También hay apicultores que se han dedicado al estudio radiestésico, ¿no? Detectando puntos telúricos, ¿verdad? Uh-huh. Que están también directamente relacionados con la geología y también con la apicultura. O sea, ¿a qué se refiere cuando alguien habla de un punto telúrico, Ángelo? Bueno, en sí un punto telúrico, pues, como definición científica no está como muy aprobada. En realidad, Chile en general es un punto telúrico, de cierta manera, ¿ya? Al tener una subducción continua de placas tectónicas, una bajo la otra, siempre va a haber este roce y siempre va a haber una posibilidad de liberación de energía que genere sismos y terremotos, ¿ya? En sí, Chile es muy susceptible a eso. Y en realidad casi todo el cinturón de fuego que se conoce, que es el Pacífico en general. Así que, bueno, básicamente eso. Chile es un punto telúrico muy grande, en realidad. Muy susceptible a la sismicidad. Claro que en apicultura, y esto ahí me puede también ayudar Rodrigo con esto, que hay apicultores que se dedican, ¿no? O que dicen que los enjambres generalmente se instalan o hacen sus primeros vuelos, ¿verdad? Hacia un lugar que esté
directamente relacionado con un punto telúrico, ¿no? De energía que libera la Tierra en ese sentido. Pero y ahí nos llama la atención de que las abejas están directamente relacionados con los eventos geológicos, con los eventos que está experimentando el planeta. De ahí, ¿no es cierto?, la preocupación, ¿no? O poner el énfasis en el cambio climático y cómo va a afectar en el futuro a la apicultura si nosotros los apicultores no nos profesionalizamos o no somos capaces de aplicar en nuestro trabajo este tipo de mapas, este tipo de modelos que también tú nos estás mostrando respecto de los incendios, respecto de las inundaciones, respecto de la variabilidad del suelo o del clima en relación a donde tenemos instalado nuestros apiarios, porque los recursos ecosistémicos, me imagino, y esto yo creo que tú lo sabes mucho mejor, a través de tu estudio de suelo, cuando se producen este tipo de eventos, los recursos ecosistémicos ya no son los mismos, ¿van cambiando? Sí, sí, se pueden volver a recomponer, se puede volver a la biodiversidad que había anteriormente, pero es un proceso muy largo y difícil. Básicamente se puede volver a la normalidad, pero cuesta mucho, cuesta mucho. Hay que recomponer todo en realidad. Y la naturaleza es un proceso de por sí muy largo. No, nada ocurre de un día para otro. Entonces, básicamente, cuando, no sé, pues si nos adentramos en un terreno que ya está muerto, por decirlo así, en base a nutrientes y biodiversidad, lo mejor sería adaptarlo a lo que necesitamos, ¿no? Y tratar de nutrirlo con los nutrientes que necesitan, la flora que necesitamos que crezca, el tema del agua también, y la acidez y todo el tema. Como aplicarlo, no. Muy difícil como que vuelva a ser normal, por decirlo así. Lo podemos adaptar a lo que necesitamos, pero a que vuelva como a la normalidad sería un proceso muy, muy, muy largo. Rodrigo. Y con respecto a esto, Ángelo, si nos ponemos a analizar, ¿sí?, la geología, la apicultura, ¿sí? Estuviste hablando, digamos, o Pablo habló de los campos magnéticos, telúricos y todo lo relacionado con ese tema. Nos dijiste que Chile, ¿sí?, tiene unas características especiales. Lo mismo pasa para Argentina y Uruguay, que estamos en el mismo sector, o cómo va variando, ¿sí?, a nivel geológico, ¿sí?, los distintos países. Y si nos podés dar algún ejemplo, o si tenés algún ejemplo para explicarnos, porque estamos hablando con todo el habla hispana, que va desde México hasta acá el sur de América, contando también a los hermanos de Europa del habla hispana como España. Claro. Bueno, básicamente todas las características especiales que tiene Chile tienen que ver con su margen continental, donde hay una subducción activa de las placas tectónicas. ¿Ya? Y eso no ocurre así para Argentina. Argentina está en un margen pasivo. Por eso no tienen tantos sismos ni mucho menos. En cambio Chile, al estar en un margen activo, tectónicamente hablando, hay mucha más presencia de sismos y de volcanismo. Ya que volviendo al tema de lo que hablábamos antes, que es un tema igual que puede afectar a muy gran escala. Y bueno, no sé si puedes buscar una imagen como para verlo más. Cinturón de. La que me mandaste no se puede aplicar porque tengo abierto la diapositiva, salvo que me pidas vos Ah, no, que sí vea puedes alguna buscar. de la presentación, ¿sí? No, en la presentación no tengo ninguna. Era por si podías Mira, yo buscar tengo, anillo Ángelo, de fuego. tengo una pregunta, ¿no? Ujú, De alguien que nos está viendo y nos pregunta, dice, para Ángelo, excelente presentación, muy gracias. interesante el tema, y dice, la pregunta es, ¿existen evidencias geológicas que sugieran que las alteraciones del campo magnético terrestre, como las causadas por tormentas solares, puedan afectar la actividad de las abejas y su comportamiento en la recolección de polen o néctar? Evidencia geológica, así como que yo lo saque de un paper, no tengo. Pero sí hay evidencia directa, básicamente. ¿Cómo decírtelo? Evidencia.
tangible, por decirlo así. Es un hecho en realidad de que donde se afecta el campo magnético va a afectar también la orientación de la abeja. Eh, ¿Cómo lo podría explicar de otra manera? O sea, por ejemplo, el campo magnético no sé cómo explicarlo. Este es el planeta ya, ¿cierto? ¿Sí? Y el campo magnético son ondas magnéticas que entran por el polo, salen por el polo norte y entran por el polo sur, ¿cierto? Perfecto. Entonces, básicamente, las abejas siempre están atentas dónde está el norte. Siempre saben dónde está el norte. Entonces, en base a eso, se pueden ubicar en cualquier lado. En cualquier lado. Como que de cierta manera georreferencian su casa y su alimentación, pero en base al norte. Entonces, al afectar este flujo normal de energía, ¿cierto? El norte no va a estar tan claro para las abejas. Como si uno fuera ciego, básicamente. O tuviera dificultad para ver, viera borroso. Básicamente esa es como la comparación que podría dar. Entonces, a ellos no tener una claridad de dónde está el norte, se van a perder, porque no ven bien hacia dónde van, básicamente. Entonces, ahí me queda una reflexión, Rodrigo, Ángelo, de que las piqueras de los apiarios siempre debieran estar orientadas hacia el norte, entonces, ¿no? No ¿Sí? tan así. O sea, que es su punto de referencia, básicamente. Es Ah, perfecto. como, es como si nosotros nos guiáramos por el sol, básicamente. Siempre sabemos que Perfecto. el sol sale por el oeste y tanto, entonces sabemos cómo ubicarnos. Ellos saben. Es algo difícil, yo creo, de entender para el humano porque no podemos verlo. No podemos sentir dónde está el norte. Es como que anden ellos siempre con una brújula Perfecto. en su cabeza. Y estamos hablando nosotros de las abejas porque es el tema de apicultura, Ujú. pero también tengo entendido de que hay otros insectos y otros animales que también tienen esa orientación bajo energías telúricas o energías que son aplicadas a la geología. Ujú. ¿Conoces algún otro insecto o otro animal que también tenga esta misma característica de orientación como tienen las abejas? Mira, en general, todas las aves que migran tienen Mm. orientación magnética. Todas, los patos, no sé qué otra más migra, pero en general las aves migratorias y todos los animales en general que migran tienen este tipo de orientación. En el caso de los insectos, creo que la abeja es uno de los únicos especímenes que logran orientarse en base al norte magnético. Es más Sí, creo común en las creo aves. que puede ser también las ballenas, pueden ser los delfines, de Sí, claro. insectos deben ser el tema de las hormigas, porque las hormigas también creo que hacen su recorrido a base de campos magnéticos, a base Puede ser. de la geología. No sé, digamos tú, si has escuchado o has estado con el tema de en alguno de los cursos que diste Ujú, en tu universidad cuando te recibiste de geólogo. ujú. No, por ejemplo, el tema de las hormigas, igual es interesante porque tengo entendido que las hormigas se orientan por actividad sísmica. De hecho, por eso Mm. sus hormigueros son tan complejos y no se pierden porque ellos como que siempre saben lo que está alrededor de ellos. Es como raro. Pero así como directo de magnético, tengo solamente entendido las aves migratorias y las abejas de momento. Ese es mi conocimiento. Está bien. Sí, sí. Y el tema de la carrera no vimos mucho eso. Claro, de hecho las abejas a través de millones de años también han experimentado migraciones, ¿no? A través de los continentes, desde África a Europa y de ahí, obviamente, imagino yo que ese desplazamiento se ha debido a múltiples factores que geológicamente ha experimentado el planeta. Y desde ese punto de vista, el magnetismo está relacionado con el geomagnetismo que
no te quiero llevar tal vez a un tema tan complejo para poder aplicarlo a la apicultura, pero ¿a qué se refiere el geomagnetismo? Porque muchos apicultores también se refieren a que las abejas, ¿no es cierto?, son capaces de orientarse respecto de múltiples sintomatologías que experimenta el suelo, que experimenta el planeta. No, en general el geomagnetismo es lo mismo que el magnetismo de la Tierra, en general. Yo creo que es otra forma de referirse, porque igual el magnetismo se puede responder a otro, a un imán, por ejemplo, tiene magnetismo. ¿Sí? Pero en realidad el geomagnetismo es el magnetismo, el campo magnético de la Tierra, básicamente. Básicamente eso. Y influye, digamos, la geología en la miel producida. ¿Has hecho o han visto algún estudio, ¿sí?, de residuos o de productos de la geología que se lleven a la miel producida en distintas regiones? Mira, leí en su momento un documento que hablaba sobre el impacto de de las mineras en la miel. Y tenía un impacto muy directo, básicamente por la contaminación de suelo. Y es como técnicamente indirecto, porque la minería contamina el suelo, ese suelo donde crece flora, y esa flora se contamina, y entonces las abejas se alimentan de flora contaminada. Y eso es lo que lo lleva a generar cierta, no sé, una miel amarga, por decirlo así, no sé. No me acuerdo muy bien de los efectos que tenía, pero sí tenía efectos negativos, con el tema de la minería. eh, También se puede llevar al tema del monocultivo, de las forestales. Sí tiene relación directa con la miel. Y de hecho, toda la relación está directamente con el tema de la flora, del suelo, de la calidad del suelo, de los nutrientes del suelo y la calidad de la fruta de la que se alimenta, de la flora que se alimenta. En los estudios que tú hiciste de suelo o que has hecho de suelo, Ángelo, ¿cuáles son los nutrientes esenciales comparados con esa especie que dan origen a un fruto comercial, por ejemplo, ¿no? Y que también en el proceso la floración es importante para las abejas? ¿Qué nutrientes de importancia se han encontrado en mayor cantidad que están directamente relacionados también con las buenas características organolépticas que tienen esos productos, pasando también por una polinización o por una visita de abejas? ¿Mm? Bueno, en general todos los elementos orgánicos, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son por norma general, disculpen, los nutrientes que tienen que estar sí o sí presentes. Ya más allá de esos elementos, pueden haber algunos que sean más específicos según la especie de árbol, pero por norma general son esos, los elementos orgánicos. Esos son los que tienen que estar sí o sí. Y esos son los que van a ayudar a tener una mejor fruta, una mejor flora. En un monocultivo se pierde, en un monocultivo se pierde esa cadena química de nutrientes, Ángelo. Sí, principalmente el nitrógeno. El nitrógeno se pierde de una manera muy grande. El nitrógeno y el potasio, o sea, y el fósforo. ¿Se Esos volatilizan? son... ¿Cómo? ¿Se volatilizan o no se aprovechan? Básicamente el monocultivo solamente absorbe eso. Entonces el suelo queda no existe esos elementos en Bien. el suelo, posterior al uso del monocultivo. Se alimentan solo de eso. Fíjate que me imagino que tú también tienes algún estudio, ¿no?, sobre la erosión, ¿no?, o la calidad de los suelos de Chile o de Sudamérica. ¿Cómo estamos respecto de eso? ¿Nuestros suelos están muy degradados? ¿Y cuál sería la causa principal de esa degradación? Mira, acá en Chile al estar, bueno, volvemos al mismo tema de que Chile es muy particular. Chile tiene muchos ríos, y uno de los principales factores que afectan en la erosión del suelo, en la depresión intermedia, en todos los valles, es el tema de los ríos, básicamente.
Eso es el principal agente erosivo del país, a nivel, como en la parte central del país. Eso debido a que los ríos nacen en la cordillera, ¿cierto? Y se van hacia el mar. Eso es lo que genera la erosión. Y bueno, esta erosión en general, eh, dependiendo de los nutrientes que traiga el agua del río también, puede tener diferentes efectos. Puede nutrir el suelo o lo puede degradar. Eso igual es un caso muy particular. Es un caso que hay que ver personalmente con caso a caso, el río a río, por decirlo así. Pero claro, la erosión por lo general va a sacar la primera capa de tierra, que por lo general es la que tiene más nutrientes. Entonces igual es un problema muy, muy grande que hay que tener en cuenta para la agricultura y todo el tema, porque si bien es cierto los ríos sirven para regadío y todo el tema, pero igual pueden contrarrestar en otros puntos. Entonces igual es que tener un equilibrio muy, muy al debe con respecto a eso. La agricultura, Mm. adelante Rodrigo. Hablamos sobre la geología, digamos, aplicada en donde podíamos instalar los distintos apiarios, ya sea, digamos, para evitar incendios, para evitar, digamos, inundaciones. Le estoy diciendo porque hay muchos públicos que se está incorporando justo en este momento. Nos comunicaste también de que también implicaba el tema de la orientación de las abejas. Estuvimos hablando que el tipo de producción de miel y enfermedades. ¿Qué podemos saber sobre la geología, digamos, en las enfermedades que padecen a veces las abejas? ¿Influyen en algunas más que otras el tema de la geología, digamos, ver ese tema? Uy, igual ahí no me arriesgaría como a darte una respuesta tan clara, porque igual desconozco un poco de lo que es más biológico, por decirlo así. Pero lo que te podría responder sí o sí es el tema de, bueno, el hecho de los monocultivos y la degradación de los suelos, sí permite la proliferación de plagas. Plagas que pueden ser muy dañinas para muchos microorganismos, en realidad, para muchos organismos en realidad. Entonces, directamente sí pueden tener muchos problemas con respecto a eso. Pero más allá de eso, no me arriesgo a darte una respuesta. Perfecto. Si nosotros hacemos una retrospección de hace unos 30 años atrás, el escenario apícola de Sudamérica era muy distinto respecto de lo que hoy está pasando, ¿no? Si bien es cierto, Argentina, Uruguay, Chile, ¿no? México, Brasil tienen una tradición apícola bastante importante, en los últimos años nos hemos visto expuestos a una pérdida masiva de abejas según varios estudios que avalan que entre el 30 y 40% de la masa apícola o de la piel nacional de cada país se pierde cada año por múltiples factores. Y uno de ellos está centrado intrínsecamente en el cambio climático, ¿no? Y ahí la geología, desde ese punto de vista, ¿no? Desde el cambio climático, tiene mucho que decir. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos interrelacionar, ¿no? En vía de esta apicultura profesional, el hecho de poder aplicar modelos predictivos o el hecho de poder aplicar tecnología que nos vayan diciendo el escenario posible en una temporada determinada, ¿no? ¿A qué tenemos que hacer referencia o a qué tenemos que echar mano, aparte de la meteorología, desde el punto de vista de la calidad de los suelos, desde el punto de vista de la degradación, de la erosión, ¿no? ¿Cómo aporta la geología ahí para que los apicultores puedan tener antecedentes de que no va a estar en riesgo una posible transhumancia a una zona que debiera comportarse normal y que por efecto del cambio climático y todas sus consecuencias pudiese redundar en una mala temporada? ¿Qué podría aconsejarnos la geología desde ese punto de vista? Bueno, vuelvo nuevamente al concepto de asesorarse, porque como te digo, todos estos son cambios que no son poco predecibles en exactitud de tiempo. Entonces, como darte una respuesta de aquí a un mes ya es un lapso de tiempo muy grande en el que puede variar mucho la respuesta a la que yo te dé. Entonces, por ejemplo, el tema de la transhumancia y todo eso, yo creo que
lo mejor sería hacer como un estudio un poquito de tiempo antes, básicamente. Y bueno, y analizar todo esto lo que estamos viendo de los mapas, ver qué peligros hay en la zona donde se va a transhumar, a qué nos estamos exponiendo, básicamente al hacer la transhumancia y alguna otra actividad que quieran hacer. Y bueno, como te decía, igual son modelos relativamente fáciles de hacer, ¿ya? Son modelos que te pueden predecir de cierta manera porque son simulaciones. Entonces, simulaciones con datos que uno le otorga, ¿ya? Entonces, es un acercamiento a lo que puede pasar, pero no es la verdad absoluta, básicamente. Entonces, hay que saber utilizarlo y saber cuándo utilizarlo en realidad también. Ese, Ángelo, ese- quería tocarte un temita que surgió acá, una charla entre varios que están viendo a la conferencia, la charla que estamos teniendo en el día de hoy. Los apicultores, cuando hacemos transhumancia, nos movemos y nos relacionamos con empresarios que tienen campos, ¿sí? Esos empresarios se relacionan con ingenieros agrónomos que, por determinados suelos y determinadas características, hacen un monocultivo. Los ingenieros agrónomos se comunican con ustedes, digamos, hay una relación que vamos teniendo, digamos, entre los distintos sectores para poder hacer en determinados lugares una plantación y ahí nosotros recién ir a llevar colmenas, o la geología va por otro lado y no se relaciona con los dueños de los campos, monocultivos, en donde hacemos apicultura. Mira, acá en Chile lamentablemente la geología no está muy culturizada, ¿ya? De hecho, bueno, así como entre comillas, hay un proyecto de ley que está postulando que haya un geólogo por municipalidad, ¿ya? Que es un tema muy importante, un tema no menor. Pero, por ejemplo, igual hay otras entidades como el SAG, que es el Servicio Agrícola Ganadero, que tienen geólogos trabajando para ello. Entonces, el acercamiento más directo entre geólogo y agricultor, o terreno agricultor, etcétera, etcétera, sería en base a las entidades o de manera asesoría personal. Un geólogo que preste servicio a algún agrícola o alguna parcela, etcétera, etcétera. Pero esa sería como la relación. Lamentablemente en Chile no está como muy estandarizado el uso de geólogos para los trabajos. Ángelo, Ujú. Rodrigo está en Buenos Aires. Tú como profesional podrías aplicar un modelo exactamente igual como el que hiciste para Quillón en Buenos Aires. Sí, O sea, efectivamente. es perfectamente factible tener en cualquier lugar del mundo un modelo predictivo respecto de incendios, respecto de inundaciones, respecto de avalanchas, de huaicos, etcétera. Sí, siempre y cuando, bueno, en realidad esto esa información que está pública debería estar pública en todos los países en realidad. Por ejemplo, en Chile toda esa información que saqué para hacer los mapas son a partir de imágenes satelitales que son de todo el mundo. Y hay otra información, por ejemplo, el uso de suelos, que también es información liberada para todo el país. Entonces, no podría responder por todos los países, pero teniendo esa información, se puede hacer en cualquier parte del mundo en realidad. Ahora, para hacerlo más específico y como corroborar la información en terreno, habría que ir, obviamente. Pero a grandes rasgos, con la información satelital que se puede obtener, se puede hacer en cualquier parte del mundo. Sí, porque por ejemplo hay antecedentes de que los apicultores podrían haber llegado a tiempo a rescatar sus colmenas de los incendios o de las inundaciones o de derrumbes, sin embargo no pudieron hacerlo porque no tenían la información del uso de las vías de escape necesarias. También en esos modelos pudiesen haber las vías de escape necesarias o alternativas para poder evacuar a tiempo o sacar a tiempo las colmenas. Sí, sí. La verdad, en geología y en varias carreras más,
bueno, los sistemas estos, los modelos, se hacen a partir de software de Sistema de Información Geográfica, SIG, que se abrevia básicamente. Y estos SIG, estos software tienen muchas opciones. Muchas opciones. Y se pueden determinar muchas cosas a partir de mucha información que se puede obtener gratis en la web. Por ejemplo, estos mismos mapas, uno de los parámetros son las pendientes. ¿Ya? La cantidad de los grados de pendientes que hay y otros parámetros que se pueden sumar y determinar una ruta óptima para escapar, por decirlo así. ¿Sí? Como que se pueden sumar parámetros, tomar en cuenta y generar como un camino por el cual vas a tener cero riesgo de encontrarte una inundación o una pendiente muy alta o riesgo de incendio, etcétera, etcétera. Es una herramienta muy versátil, que se puede hacer muchas cosas con poca información. Sí, porque si los apicultores hubiesen tenido esa información, muchas colonias, muchas colmenas se habrían salvado de los incendios y también se habrían salvado de las inundaciones, y no es un caso particular. Ya te comentaba ahí, Rodrigo, lo que ha pasado con los últimos eventos en España. El año pasado tuvimos unos eventos catastróficos también en Australia, en Canadá, si mal no recuerdo, Rodrigo, también lo mismo, ¿verdad? Y que muchas colmenas se vieron afectadas por incendios. Entonces, si nosotros tuviéramos el apoyo de estas herramientas que nos da la geología, ¿no? Podríamos haber salvado muchas colmenas, ¿no? Entonces, por eso quiero recalcar la importancia de lo que tú nos estás diciendo, o sea, desde ahí que nace mi inquietud por el que cada día los apicultores tenemos que seguir informándonos, o sea, no solamente se trata de estar detrás de la colmena, en el manejo de colonias, sino que también ponerse o anticiparse a los diferentes eventos que el cambio climático nos ha traído y que están para quedarse, y con la aplicación de estos modelos, de estos mapas que tú nos has mostrado, podríamos salvar nuestra empresa, podríamos salvar nuestra temporada agrícola. Entonces, es ahí la importancia de poder utilizar este tipo de herramientas para poder salvar en definitiva una temporada o salvar nuestras colmenas ante un evento adverso, ¿no? Ángelo. Sí, de hecho, como te decía, lamentablemente en Chile no está como muy estandarizado el aporte de un geólogo. Pero si bien es cierto, podría solucionar muchas cosas, muchas cosas. De hecho, gran parte de las pérdidas humanas y de viviendas que ocurren por las inundaciones en Chile y en la mayor parte del mundo es básicamente por eso, porque no hay educación geológica, por decirlo así. No hay un geólogo que haya dicho en ese momento cuando construyó la casa de que eso no puede ir ahí, o en el caso de que ya está construido, tener una manera de escapar de ahí, por decirlo así. Un ejemplo, se pueden hacer mapas como de resguardo o para tenerlo ahí en caso de, y ojalá nunca ocuparlo, pero se pueden hacer de estos mapas para ver rutas de evacuación, básicamente. Rutas de evacuación bajo cualquier tipo de riesgo que pueda ocurrir. Entonces, si bien es cierto, la geología es muy versátil, puede ayudar mucho a no tener tanta pérdida en caso de algún riesgo. Y esa es la gracia de los mapas, de las simulaciones. Ver qué podría pasar, dónde va a pasar y cómo va a pasar, para yo poder dar una solución y tratar de evitar la mayor cantidad de pérdidas, por decirlo así. Y Adelante, Rodrigo. Ángelo, el tema de esto del cambio climático, estuviste hablando sobre los lugares o ruta de escape, la erosión que estamos teniendo producto de estos extremos de lluvia, excesivas lluvias y todo eso, ¿cuánto modifica el paisaje melífero o el paisaje natural? ¿Y cada cuánto podría llegar a modificar los mapas que nos mostraste vos sobre lugares donde se pueden llegar a no tener que colocar las colmenas, ya sea por inundaciones o por incendios? Bueno, ¿cómo podrían llegar a cambiar? Igual es un caso a caso, en realidad. Pero si tomamos en cuenta, nos ponemos en el caso de una inundación muy grande, una cantidad de lluvia muy grande, ¿qué es lo que podría cambiar? Una inundación en tema de erosión, no mucho, porque el agua se queda ahí mismo, no recorre técnicamente, como que se forma una laguna y luego se decanta y queda ahí mismo todo. Entonces, en erosión no habría mucho.
Lo que sí, habría pérdida de ecosistema. Eso sí que habría mucha pérdida, ya sea de animales como de flora y fauna. Entonces, eso como sería como la mayor cantidad de pérdida. Y bueno, básicamente eso, la erosión no habría mucho, forma como de recomponerlo, todo lo sucedido no variaría mucho en las simulaciones que se podrían hacer, porque no cambiaría mucho los parámetros en realidad, que se toman en cuenta no cambia mucho, entonces se podría seguir tomando en cuenta la misma simulación, del mismo método. El tema de inundación y, bueno, es el tema de inundaciones. Por ejemplo, el tema de incendio ya sería un poco distinto. Porque, bueno, ahí va a haber otro tema que es, se van a quemar la flora, entonces, si ya no queda nada de flora, técnicamente no se podría incendiar de nuevo. ¿Ya? O el tema de la remoción en masa, que también actúa distinto, porque en donde ya ocurrió una vez un evento de remoción en masa, es muy probable, y de hecho es casi 100% probable de que vuelva a ocurrir ahí mismo. Perfecto. Entonces, Y estás hablando de remoción en masa natural. Y si es sí, producida por el hombre, ¿cómo afecta esto, digamos, y cómo modifica el paisaje terrestre, que para nosotros sería la flora apícola, y todo lo que tiene que ver con la producción de la apicultura, ¿sí? Desde la geología? sí, mira, buen tema tocaste ahí, porque en realidad todos los proyectos, ya sea de minería o de cualquier cosa de construcción de carretera, de ciudad, todo lo que tenga que ver con interferir en un ecosistema, está bajo un estudio de impacto ambiental, que eso tiene que ir sí o sí, y eso se aprueba por ley bajo el Ministerio de Medio Ambiente, acá en Chile al menos. Entonces, ahí, ¿cómo podría llegar a afectar? Depende ahí de la actividad también, pero no debería afectar tanto debido a que si fue aprobado el proyecto es porque el impacto ambiental no fue tanto, ¿ya? Y en el caso de la remoción en masa y todo ese tema, en el caso de que fuera aprobado y todo el tema y se realizan algunas remociones en masa por causa humana, esto siempre tiene que estar bajo estándares eh, de geología en realidad, que no vayan a caer. Tienen que estar siempre en estabilidad de taludes. Un talud siempre tiene que estar en estabilidad de que no vaya a seguir cayendo o cosas así. Técnicamente sería como un ambiente muy controlado, que paisajísticamente sí va a cambiar el paisaje, pero no debería cambiar mucho en relación a lo demás, a la fauna y todo el tema. Siempre se trata de que los impactos ambientales traten de afectar lo menos posible. De hecho, acá en Conce hay una minera, que los que sean de Chile o de acá sabrán que el tema de Aclara, el tema de las tierras raras, que ha estado como en stand-by por 10 años porque no pasan el estudio de impacto ambiental. Entonces, eso igual es un filtro muy grande para que no afecte tanto la actividad humana en otras actividades humanas también. Perfecto. Y con el tema este del impacto ambiental, que muchas veces generan pérdidas materiales de abejas, en el caso de nosotros que estamos en el tema de la apicultura, hasta ha llegado estos impactos ambientales hasta pérdidas humanas. Siempre cuando hay una modificación, ¿sí? De suelos, ya sea, digamos, relacionada con una explotación minera o algo, tiene que estar aprobada o dirigida o controlada por un geólogo. Sí, sí. El estudio de impacto ambiental, en realidad hay mucha gente que trabaja en el informe como tal. Hay geólogos, ingenieros ambientales, antropólogos, etcétera, etcétera, según sea el caso. Y, y siempre estos impactos ambientales son para determinada cierta cantidad de años. Por ejemplo, una minera que estipula que va a estar trabajando ahí 50 años, pongámosle. 50 años y
y se estipula eso, a los 50 años tienen que dejar de trabajar y tienen que, en ese estudio de impacto ambiental, en ese informe también tienen que otorgar medidas de remediación para cuando terminen de trabajar, volver a recuperar en su totalidad o en la mayor cantidad posible el paisaje y la calidad ecológica que había en ese lugar antes. Perfecto. Estamos hablando mucho, digamos, y bueno, tú conoces mucho el tema de la explotación minera digamos, una de las potencias que tiene, digamos, Chile como exportación. Sabemos, o lo que pudimos recorrer, el Amazonas, en muchas partes del Amazonas se está, digamos, modificando, ¿sí? Los ecosistemas, ya sea por siembra, digamos, de monocultivo, como es la soja, para vender granos para el continente, digamos, o para los países asiáticos. También se está haciendo un tema de extracción de oro. Y si nos vamos también más arriba, ¿sí? La zona, digamos, de Perú, ¿sí? Que con Pablo conocemos, en muchas partes andinas son potencia, ¿sí? El tema de la explotación de minerales y todo lo que tiene que ver con esto de la modificación y estas minerías de cielo abierto. Esto de la geología, ¿sí? La explotación, la minería, el cielo abierto, la famosa lluvia ácida, ¿cómo nos afecta tanto a los ecosistemas, a los paisajes, a las abejas y a nosotros como seres humanos que estamos en las regiones? Bueno, con respecto a eso, bueno, en la calidad de paisaje, como de vista, bueno, el impacto es claro. La instalación, la remoción de terreno, la explotación de roca, etcétera, etcétera. Y por el tema ya como químico, ya tiene que ver con el tema de la producción. Que cuando, en general, por ejemplo, en Chile y Perú, la mayor cantidad de extracción mineral es de cobre, tratan de vender cobre, o sea, de extraer cobre. Ahí hay un proceso, ¿cierto? Bueno, muy específico que no voy a entrar mucho en detalle, pero sale el desecho, básicamente. El desecho que sale con ácido, porque ocupan ácido para separar las fases, minerales, etcétera, etcétera, y lograr el cobre puro. Entonces se forman los relaves, que son es como un vertedero de roca infértil, pero con ácido, muy ácido. Entonces la contaminación que puede generar ese relave es muy alta, ya sea por alguna escapatoria, por algún flujo de agua o por lo que sea, por erosión, lo que sea. Ese impacto puede ser muy, muy, muy grande y eso puede afectar de manera muy directa, ya sea a la vida humana por vía respiratoria, etcétera, etcétera. O el tema de la abeja contaminando el suelo, que contaminaría lo que decía adelante. Si se contamina el suelo, se contamina el árbol y se contamina la flor y se contamina la miel, básicamente. Ese sería como el mayor impacto que podría generar en caso de que ocurriera algún desperfecto. Sin contar de que, digamos, si no se hace tratamiento y eso se vierte directamente a los ríos para bajar los costos, Ujú. el impacto ambiental es mucho mayor y abarca no solo a esa zona, sino a varias regiones, ¿sí? Por el tema, digamos, por cómo va el río trasladándose hasta llegar al océano. Claro. O sea, como decía, el estudio de impacto ambiental debería estar legislado eso y no debería ocurrir eso. No debería. Pero en la ubicación, bueno, de hecho, en la ubicación del relave tienen que adaptar todo el suelo para que no ocurra ninguna percolación de estos ácidos que pueda agarrar agua subterránea y llegar de alguna manera a otro lugar, etcétera, etcétera. De hecho, ocurre lo mismo con los vertederos. Con los vertederos de basura humana ocurre lo mismo. De hecho, igual tuve en un proyecto de vertedero que hay que sí o sí em, estabilizar el suelo. Básicamente hacer que el suelo sea impermeable para que no percole nada y no haya manera de que
de que ocurra alguna escapatoria de algún ácido, alguna cosa. Pero eso en la práctica, o sea, eso en la teoría, en la práctica ya uno no puede hacer, no podría asegurar nada de la empresa. Y, y con respecto a que estamos hablando, ¿sí?, de la geología, extracción de minerales, si esto lo trasladamos a la agricultura, nosotros sabemos que se utilizan muchas veces pesticidas, insecticidas, determinados productos en los cuales están algunos reglamentados, otros están fuera de reglamento, algunos afectan a las abejas, otros están prohibiendo. En la parte geológica, hay productos que ya se usaban y se dejaron de usar por el impacto ambiental que está teniendo. ¿Cómo está viniendo esa mano, digamos, de legislaciones? En este caso vamos a hablar en Chile, porque vos estás en Chile, pero digamos, en los distintos países con respecto a esto de extracción de minerales y el posible impacto ambiental que nos puede generar a todos nosotros. Sí, mira, el tema de la agricultura, ese ya es un tema un poco más abierto a que ocurra una contaminación. Porque como te decía, en la minera debería estar legislado y debería ser impermeable el suelo, de cierta manera. Pero en la agricultura no pasa eso. En la agricultura ocupan estos pesticidas y varios químicos más que lamentablemente sí percolan en el suelo y llegan al agua subterránea, que llegan a otro lado y contaminan otro lado que nada que ver. Entonces, en la agricultura es como mucho más abierto a que suceda la contaminación. Y con respecto a los ácidos que utilizan, digamos, en la parte geológica para la extracción de minerales. Uh-huh. Sí, ¿cómo? No, me enredé, no entendí. Con respecto, digamos, estábamos hablando de los pesticidas, estamos hablando, sí, de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Ahora te lo voy a llevar a tu área, sí, que es la geología, la extracción de minerales y todo eso. ¿Qué ácidos hay en este momento aprobados? Si hubo algunos que los retiraron por, digamos, impacto ambiental y contaminación. ¿Cómo es el tema legislativo, sí, desde la parte geológica y de la parte de minería, que puede llegar después a afectar a todo lo que tiene que ver con el paisaje silvestre y lo que nos representa a nosotros y nos interesa, que es el tema de los paisajes naturales y la flora apícola? Ya. Bueno, el tema de la minería, bueno, los ácidos principales que se utilizan es el ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico y ácido clorhídrico. Esos son los más comunes usados en la producción de mineral. Y bueno, eso está estandarizado igual, pues, no tiene que ser cierto porcentaje, en cierta cantidad, etcétera, etcétera, como todo muy normado. En el tema ya de la agricultura, me acuerdo en algún momento haber leído sobre pesticidas y todo el tema, que no me acuerdo el pesticida en sí, me acuerdo que tenía que ver algo con nitrato, con nitrógeno, no me acuerdo en realidad el tema en general, o sea, el pesticida en específico, Sí. pero sí, era como, ese en especial generaba una contaminación muy amplia en relación a otros pesticidas. Y me acuerdo porque lo tuve que presentar en un ramo que era justamente de hidrogeología, que tenía que ver todo esto con el... ¿Será el glisofato o no? Uy, la verdad te mentiría si... No, está bien. Pero había uno en particular que afectaba mucho, que era como muy soluble y muy fácil de esparcirse, por decirlo así, a nivel químico. Era muy fácil. Sí, mira, Rodrigo, Ángelo, como conclusión, vemos que la geología está directamente relacionada con la actividad apícola desde el punto de vista de las acciones, ¿no? O de las repercusiones que pudiesen tener las distintas actividades que se están desarrollando, ¿no es cierto?, económicas, que tienen que ver con todos estos contaminantes, y que por otro lado la geología nos está hablando que el cambio climático llegó para quedarse. Por lo tanto, nosotros como apicultores, ¿no?, tenemos una gran tarea por delante respecto de lo mismo, o sea, y vuelvo a insistir en que tenemos que capacitarnos, tenemos que profesionalizarnos, etcétera.
Y ya ha pasado 1 hora y media que estamos conversando de este interesante tema y lo que siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿cuál sería su mensaje para los apicultores en el futuro, desde hacia el futuro, cómo lo enfrentamos desde el área que tú manejas, Ángelo? Bueno, nuevamente voy a recalcar el tema del cambio climático. Hay que tomarlo muy en cuenta. Es algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo y hay que tomarlo bien en mente, bien, muy en mente. Es una realidad que hay que lamentablemente enfrentar y al ser algo como tan grande no podemos solos. Cada persona no puede como saber de todo en realidad. Entonces también el llamado a asesorarse, a preguntar, a informarse. eh, Toda ayuda es posible, o sea, toda ayuda es útil. En la agricultura siempre cuando hacía esto, cuando trabajé para AgroSeller, haciendo la asesoría para los agricultores, siempre me llamaba la atención de que los agricultores, yo le preguntaba por qué plantaban esto, cómo acondicionaban el suelo, ¿cierto? Y ellos me decían, no, le eché esto otro, porque mi vecino lo hace así. Pero a mí no me sale la frutilla como a él le sale. Entonces, básicamente esa es como la ejemplificación de que no se asesoran. De que piensan que porque el vecino le salió bien, a uno también le va a salir bien. Con el tema de los suelos, increíblemente, a ver, 3 pasos más al lado que uno da, eh, cambia mucho la composición del suelo. eh, entonces es algo que no, hay que asesorarse, hay que pedir ayuda a los que saben, ¿cierto? Y, y ahí Rodrigo me ayuda con la, con la diapo, que hay que tomar conciencia y medidas, que el cambio climático es real y nos afecta a todos. Entonces, nuevamente el llamado a asesorarse, a preguntar, a informarse. Está bien no saberlo todo, no siempre uno puede solucionar todo con lo que uno sabe. Así que hay herramientas, hay formas de ayudar, hay formas de predecir algunas cosas y que lamentablemente el uso que se le va a dar es como un poco catastrófico, pero básicamente son útiles y son muy importantes para que ustedes como apicultores y todos como yo como geólogo nos unamos y podamos sacar más provecho de lo que pueden lograr ustedes y nosotros. Te Eso. queremos agradecer, Ángelo, el haber estado en el programa Entre Apicultores esta noche. La verdad que hemos tocado un tema muy importante. Me queda en la retina el hecho de la aplicación de los mapas, de los modelos predictivos, que son muy importantes para prevenir inundaciones, incendios, ver las vías de escape, valorizar nuestro ecosistema, etcétera. Todo el aporte que nos ha dado esta noche respecto de múltiples temas que antes no se habían tocado, ¿no? Y las preguntas que nosotros te hemos hecho parte son a partir de todas estas inquietudes que nacen de muchos apicultores que nos escriben durante la semana. Y te queremos agradecer el hecho de haber estado en el programa Entre Apicultores. Te deseamos muy buenas noches y esperamos prontamente tenerte en nuestro programa. Y te doy el pase, Rodrigo, para que tú termines el programa y aproveches también tú, Ángelo, de despedirte de la gente. Bueno, Ángelo, ante todo, muchísimas gracias por estar en la plataforma Apicultura Sin Fronteras, en el programa Entre Apicultores. Pablo, excelente el tema que tocamos en el día de hoy. De mi parte, a tomar conciencia, ¿sí? Como dijo Pablo, no solo es un tema el manejo de colmenas, el saber de enfermedades, el saber el precio de la miel. Acá en Entre Apicultores tratamos de tocar todo lo que tiene que estar relacionado con la apicultura, ya sea en el campo, fuera del campo, que tenga que ver con el tema de ecología y con el tema de comercio y todo lo que tiene que saber un apicultor y que nos sirve a nosotros para el día de mañana saber, en este caso, dónde colocar los apiarios. Así que bueno, muchísimas gracias de mi parte y bueno, Ángelo, si te quieres despedir el público que en el día de hoy estuvo presente. Yeah. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Eh, Como les decía en un principio, para mí es muy importante poder aportar un granito de arena en esto de la apicultura.
ya que yo siempre he tratado de darle como otro enfoque a la geología y salir un poco de lo normal que aquí, al menos en Chile. Entonces, para mí es una gran oportunidad de poder aportar y ojalá le haya gustado a todos los presentes, que hayan podido aprender muchas cosas interesantes sobre la geología y cómo la pueden relacionar con su apicultura. Así que muchas gracias nuevamente a ustedes y a los presentes y espero poder estar nuevamente por aquí en algún momento y seguir aportando con mi granito de arena, con mi conocimiento. Perfecto, Angelo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y como siempre, ¿sí? Rodrigo Xavi González, Pablo Astorga, esto es Entre Apicultores, nos vemos el próximo martes con un nuevo tema. Que tengan todos muy buenas noches. Adiós, que estén muy bien. Saludos, muchas gracias. Hasta luego.